Ya. Entonces ahí debería aparecerle el super mensaje. Ya, pues entonces, ¿qué hizo acá? Esto se acuerdan? Bueno, esto fue lo primero que empezamos a ver. Esto es lo que tiene que ver con vectores. Ya, entonces lo que vamos a hacer, como son 10 problemas, eh, claro, yo les voy a dar así como unos 2, 3 minutos para que lo hagan y ahí lo hago yo. ¿Ya? La idea es que ustedes ahí lo vayamos haciendo en conjunto, pues, para que vayan saliendo las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Así que, no sé, ¿por qué me ayuda a leerlo? ¿Quién se la juega? Yo, profe, puedo leer si escucha bien. Sí, dale. Dale, Sofía. Ya. A y B son dos vectores antiparalelos de magnitudes 9 centímetros y 12 respectivamente. ¿Cuál es la magnitud del vector que resulta al restar A con B? Ya. Les doy unos 2 minutos para que lo hagan, 2, 3 minutos y ahí lo revisamos, ¿ya? Así que denle nomás. Que vayan mandando la respuesta. Sí, pues sí, y a medida que lo vayan haciendo, lo van tirando ahí al chat. Vamos a dejar el chat para acá. ¿Están viendo la pregunta o no? Parece que no sé si salió. Sí, puse. ¿Se ve? ¿Se ve el paint? Ah, es que estaba revisando, estaba cargando el otro, pensé que se había salido. Yo creo que igual ya la podemos ir haciendo. Ya, veamos, ¿qué dice la gente? Dice que, veo que dice, algunos dicen Ignacio pregunta, dice también, ¿cierto? Ya, entonces veamos qué pasa. Mira, dice que tenemos A y B, ¿cierto? Son vectores, pero dice que son antiparalelos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que, bueno, vectores sí lo hemos visto? Ya entiendo que ya saben lo que es un vector, pero lo que dice ahí, súper clave esa palabra, antiparalelo, que se van a interceptar. Ya, sí, es cierto, se interceptan, pero más que se interceptan, es que comparten en la misma dirección. ¿Ya? Si yo dibujo esta dirección, tiene la misma dirección.
Pero al ser antiparalelo, significa que tienen en la misma dirección, o sea, están proyectados sobre la misma paralela, pero tienen distintos sentidos. ¿Ya? Y por otro lado, nos dicen que son 9, tienen magnitudes 9 y 12 centímetros respectivamente. O sea, A tiene 9 y el B tiene 12, ya. Entonces hay que buscarlo un poquito más largo. 2. Ah, ahí Belén rectificó, dijo que, entonces creo que eso. Sí, ¿cierto? Porque efectivamente, cuando yo hago A menos B, ¿qué es lo que tengo? Tengo A, que es 9, y menos B es el mismo vector, po, pero en el otro sentido. Entonces eso va a ser 2. ¿Sí? Y si se fija, me queda un vector. ¿De qué magnitud? De 9 más 12. O sea, 21. Y eso efectivamente es la pregunta A. ¿Ya? De ahí, claro, ahí se Sí. armó la discusión en el chat. Sí, pues ahí confunde eso ahí. Claro, ahí tienen que tener ojo con la definición de antiparalelo. ¿Ya? Lo voy a guardar. A ver, T1. Ya. Para después subirlo ahí a la resolución a la cosa. Bien Ignacio, ¿no? Le hecho un todo. Porque No, la le hecho un todo, chuntó sino que lo la hizo, lo supo. hizo. Sí, lo supo. Y Lo la supo hacer. chiquilla nunca más se les Pero volvió. no no tienes que decir con signo de interrogación, tienes que decir que estáis seguros, así ya, con toda la seguridad del mundo. Después ahí puedes tallar, así que ya, démosle con el otro. A ver. Ya, Ignacio, ya que Ignacio se lució ahí, ahora va a leer la siguiente pregunta. ¿No puede? Es con el partido de imagino. Ya, bueno, dice lo siguiente. Dice, la unidad de medida de la potencia mecánica en el, en el, en el sistema internacional es el watt, que corresponde a kilogramos metro cuadrado dividido segundo al cubo. Si L, M y T son las dimensiones de longitud, masa y tiempo respectivamente, la dimensión de la potencia mecánica es... Ya, 2 minutos. Y ya, 2 minutos le damos. Causó controversia también la pregunta. Tenemos una C, tenemos una E con signo de interrogación y dos E. Ya, mira, si se acuerdan del análisis dimensional, lo que está detrás de eso en realidad es reconocer qué tipo de unidades son las que tenemos y cómo eso lo relacionamos con estas dimensiones. Por eso hablamos de dimensión de longitud, de masa y de tiempo. Ya dice respectivamente LM y T. Entonces acá ponemos LM y T. Entonces,
lo que nos preguntan es la dimensión de la potencia mecánica, ¿ya? Y la potencia mecánica se mide en kilogramos por metro al cuadrado dividido segundo al cubo. Ya, entonces, esto lo que tenemos que hacer es netamente reconocer las unidades, nada más. Los kilogramos, ¿a qué corresponde? Es una masa, entonces M grande, ¿cierto? Porque eso es lo que dice acá. Dice LMT y lo es respectivamente. Ya. El M al cuadrado. El M al cuadrado son los metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces los metros cuadrados, ¿a qué corresponde? A longitud, masa, tiempo. ¿A qué corresponde? A la longitud. Ya, bacán. Entonces aquí vamos a poner L al cuadrado. Dividido. S del cubo. S al cubo, ¿a qué corresponde? Al tiempo. Entonces acá ponemos T de 3. O sea, perdón, 3 al cubo. Entonces ahí pueden ver que la A no puede ser, la B tampoco, la C que varios ahí dijeron, pero no. No es L menos T, ¿no? Entonces obviamente es la E. Ya no se confundan ahí con el... Aquí yo creo que muchos cayeron en la trampita donde dice M al cuadrado y el otro acá también dice M al cuadrado, ¿ya? Pero fíjense que son cosas distintas. Una cosa es que es la unidad de medida y la otra son las dimensiones, ¿ya? No, no caigan en ese... Esa es una pregunta ahí para que la gente cayera en esa trampita, ¿ya? Pero eso es lo importante. Es ml al cuadrado dividido t al cubo. O sea, la respuesta es. Vamos a guardar. Sí, pues, estas preguntas están hechas así para que... Están pensadas así, de hecho. Así que tengan cuidado, tienen que estar ahí bien concentrados haciéndolo. Tienen que ahí estar atentos, atentos. Ya. Pregunta número 3. Uy, ¿qué pasó? Pregunta número 3. Ya. Bien parecido, bien parecido. En la ecuación x igual a y más z por t al cuadrado, la dimensión de t es tiempo. La dimensión de t es tiempo, ¿ya? Y la de x es longitud. Entonces las dimensiones de y y de z respectivamente son. Ya le damos unos 2 minutitos y comiencen ahí a hacerlo.
Es buena, aquí se lo están jugando por la D. Ya, varias D, ya, sí. Vamos a ver. Bueno, sí, hacia la rápida yo también creo lo mismo. Vamos a corroborarlo. Ya, dice que X es igual a Y más Z por T al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que la dimensión de T del tiempo. ¿Ya? Entonces, acá, como T al cuadrado, obviamente corresponde al tiempo. Esto va a ser T al cuadrado. Y nos falta saber qué es Z. ¿Ya? Como para poder saber qué es lo que está multiplicando. Pero por otro lado, nos dicen que, bueno, esto mejor lo pongo así con corchete, haciendo referencia a que una dimensión. Y el X dice que es longitud, o sea, una L. Entonces, si se fijan, dimensionalmente, esta longitud puede ser, por ejemplo, metros, ¿cierto? Vamos a suponerlo en caso de que tengamos la unidad. Entonces, si yo tengo metros, ¿qué valor tendría que tener Y para que me dé el X metro? Bueno, obviamente si es que estamos haciendo un X y estoy haciendo una suma, en realidad tengo que sumar, bueno, como el dicho dice, sumar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Sí? Entonces, el Y necesariamente va a tener que ser, por ejemplo, metro, por lo tanto también va a tener una unidad de longitud. Y por el otro lado, tenemos acá el Z, pero el Z va a estar multiplicando un tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, necesariamente para que este valor Z por T al cuadrado nos dé unidades de longitud, o sea, el L, esto va a tener que ser va a tener que ser L dividido T al cuadrado. En el sentido de que, como va a ser L por T al cuadrado, después con el T al cuadrado que está arriba, yo lo voy a poder simplificar. Y eso me va a quedar el valor de L. Por lo tanto, efectivamente, como muchos de ustedes indicaron, es la respuesta D. ¿Ya? Así que bien, si pusieron la D, está súper bien. Todos fuimos cracks. Sí, pues, está un siete para todos. Ya, a ver, vamos. Yo lo pongo en color negro porque hasta ahora ya el ojo ya duele. Por estar todo el día en la pantalla. Ya, dice, una carretera rectilínea une dos pueblos, separados por 12 kilómetros. Desde cada pueblo, y al mismo tiempo viajan dos móviles, X e Y con rapidez constante, uno al encuentro del otro. Si el móvil Y viaja a 15 metros por segundo y tarda 10 minutos en encontrarse con el móvil X, ¿cuál es la rapidez de este último? Ya, les dejo un par de minutos y lo revisamos.
¡Uy! ¿Cómo va? Dice mal. Oh, chuta, ¿qué pasó? Está difícil, parece. Ya miren, en general este tipo de problema es como de, claro, cinemática en el sentido de que yo tengo distancias y velocidades y tiempo. Entonces generalmente es lo que tenemos de la cinemática, obvio, cuando relacionamos esas tres variables. Ya, pues entonces, en general, si es que no se le ocurre, a mí tampoco se me ocurre el principio, de hecho. Así que lo que hago siempre es dibujar un mono. Un mono me refiero a un dibujo. Entonces, bueno, una carretera rectilínea, bueno, no me queda tan rectilínea, pero se entiende la idea. Entonces ahí tenemos el autito de aquí, y está separado a 12 kilómetros. A ver, 12. Y por el lado tenemos el móvil I. Ya, aquí tenemos el móvil I. Y al mismo tiempo, o sea, en el tiempo cero viajan los dos. Uno lo encuentra al otro y con rapidez constante. Y dice que si el móvil I viaja a 15 metros por segundo, o sea, va a andar a 15 metros por segundo, estos 12 kilómetros, ¿no? Y tarda 10 minutos en encontrarse con el móvil X, o sea, van a llegar acá y se van a encontrar. Y en ese tiempo vamos a tener un delta T de 10 minutos. Sí, ¿cuál es la rapidez de este último? O sea, preguntan por X, ¿cierto? Porque ya sabemos la velocidad de Y. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa? Belén dice la E, la vamos a dejar marcada acá. Yo no me queda tan claro cuál es. La vamos a dejar ahí tentativo. Ya, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, si se fijan, acá tenemos una velocidad en metros por segundo. Eso por un lado. Y tenemos un tiempo en minutos. Y además tenemos esta distancia que está en kilómetros. Entonces, en realidad, lo que primero debemos hacer para poder trabajar con las mismas unidades es naturalmente basarlo en las unidades de metros y segundos, o de kilómetros o minutos. Generalmente es más recomendable, tal como todas las alternativas están en metros por segundo, obviamente nos conviene pasar a metros por segundo primero. Entonces, si se fijan por un lado, estos 12 kilómetros van a ser 12.000 metros. Ya eso es lo primero. Y los 10 minutos en segundo, bueno, son 10 por 60, claro, que son en un minuto y 60 segundos. Entonces, obviamente aquí vamos a tener que ponerle 600 segundos. Ya, ahora dónde viene el tema. Este tipo de problemas nosotros lo podemos resolver haciendo las ecuaciones de la cinemática. Si se acuerdan, la ecuación más simple cuando yo tengo un móvil a velocidad constante, en el entendido que está en un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros lo podemos escribir como, lo voy a poner acá, como una distancia de t va a ser igual a una velocidad por un tiempo.
¿ya? Más una posición inicial, pongámosle de sub 0. ¿Ya? En general es lo mismo que cuando hacemos el triangulito, ¿se acuerdan? El triangulito DPT, ¿sí? Distancia, velocidad y tiempo. ¿Ya? Mira, y Matías indicó ya la voy a dejar marcada ahí también. Ahí estamos ahí entre la y la A. Entonces, veamos, el X. Ya, el X, escribámoslo de esta manera, escribámoslo como una ecuación. Primero tenemos que fijar obviamente nuestro punto de referencia, que va a ser este, el X. Pongámosle el X0, eso puede ser arbitrario, ustedes le pueden poner el Y acá, el punto cero, pero como obviamente ya leemos de izquierda a derecha, lo vamos a dejar en ese lado del cero. Entonces, digamos que la posición de X va a ser igual a esa velocidad que no conocemos, ¿cierto? O sea, va a ser una B, dejémoslo como B, esa es nuestra incógnita. Y eso por el tiempo. Y por otro lado, vamos a tener el Y, ¿cierto? La posición de Y. ¿Cómo va a ser la posición de Y? Va a ser igual a una velocidad, ¿cierto? Y esa velocidad es 15 metros por segundo, pero en realidad esa es su rapidez. Como la velocidad es un vector y está hacia el lado izquierdo, esa velocidad va a ser negativa. Por lo tanto, lo vamos a escribir como 15. 15 por t, ¿ya? Y eso, como el Y parte en este lado en los 12 kilómetros, le vamos a sumar 12.000. Hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿O hay duda, pregunta, consulta? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Vamos bien. Ya, aquí parece que hasta aquí todos van bien. Ya, ahora, ¿cuál es el tema? Cuando se intersectan, ¿qué pasa en realidad con la posición de X e Y? Cuando se intersectan, esa posición es la misma, se igualan. Claro, pero se igualan para el tiempo 600 segundos. Para el tiempo 600 segundos, xt va a ser igual a yt. Ya le vamos a poner, pongámoslo en tiempo estrella, tiempo estrella. Siempre utilizar el tiempo estrella. O asterisco, o bueno, como ustedes quieran poner. Entonces, como se igualan, yo acá voy a poner b, que es lo que no sabemos, por 600. Y eso va a ser igual a menos 15 por 600 más el 12.000. Se me acabó la pantalla. Va. Ya, entonces haciendo eso resolvemos para el valor de b. ¿Sí? ¿Y alguien lo hizo así rápidamente? A ver, que tenía que sacar la calculadora. Yo tengo derecho a utilizar la calculadora, ustedes tienen que hacerlo a mano. Yo lo hago solamente porque estoy viejito, no. Ya, pues entonces, a ver, esto sería b igual a 12.000 menos 15 por 600. ¿Cuánto es eso? 15 por 600 son 9.000 acá. 9.000 y eso lo divido por 600. Ya, y eso me da 3.000 dividido 600. Ya, y ahí ustedes pueden ver que ya ahí se nota más claro. Ya no necesito calcular. Me puedo eliminar esos ceros. Me queda 30 dividido 6 y eso va a ser igual a 5. Entonces, efectivamente, era la respuesta A. Sabéis que yo hice el mismo proceso, pero no usando la fórmula, sino ¿Ya? que igual es como calculé, claro, esos 600 segundos los multipliqué por 15 para ver en esos 600 segundos cuántos metros había avanzado el auto A. Claro. Y ahí me dio los mismos 9.000 que a ti, y dije ya, entonces quedan 3.000 kilómetros restantes. ¿Cuántos metros avanzó en ese tiempo? 3.000 dividido en 600 me dio lo mismo que tú.
Ah, claro, sí, eso también es una manera de Al hacerlo, sí. final, al final es como la misma fórmula, pero como que la hacía en dos partes diferentes. Ah, Sofía pregunta, profe, ¿esa fórmula cuál es? Ah, no, pues es cuando yo, por ejemplo, si yo quiero saber la posición de un cuerpo, XT, la que tengo acá, la distancia recorrida, por ejemplo, acuérdense, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si yo tengo una velocidad constante, si yo multiplico la velocidad por el tiempo, me da una distancia. Sí, obviamente, si es que el tiempo aumenta, la distancia recorrida también va a aumentar. Eso es lo que nos dice este primer término de esta fórmula, ¿sí? De esta cosa. Pero además yo le tengo que sumar una posición inicial, ¿sí? Este d sub cero, que claro, no se lo pone como un d en un tiempo cero. ¿Esa era tu pregunta, Sofía? ¿Sí? Eso. ¿Ya? Claro. ¿Estamos bien? ¿O alguna duda? ¿Quedó algo en el tintero? Estamos bacán. Vamos súper. Ya. Eso aquí lo guardamos. De 4A. Vamos a la pregunta 5. La idea es que después ustedes la hagan en el curso, ¿no? No, no se hagan los lesos. Ya, de 5. Ya, invertir color aquí. Ya, este es como más de temas de. Bueno, lo mismo, pero en realidad en términos más conceptuales, ¿no? Ya, dice, se desea comprobar que la altura máxima alcanzada por un cuerpo en condiciones ideales es independiente de la masa del objeto. Para esto lo óptimo será lanzar verticalmente. Bueno, ahí tienen cinco alternativas y les dejo un par de minutos para que lo mediten y ahí escriban en el chat la mejor solución. O más bien la solución correcta. Hoy hicieron súper rápido. Buena, será la D. Están todos de acuerdo. A ver, ya, a ver, Matías, ¿por qué existe la D? Vi ahí que fue una respuesta rápida. Muy bien, están todos con la D. Bien, bien. Ya sí, pues efectivamente es la D. Pero, pero más que el resultado me importa saber por qué, si alguien de los que respondió D, eh, no sé cómo explicarlo. Sí, Catalina, levantaste la mano, sí, dime. Ya, profe, creo que yo lo puedo explicar. A O ver, dale. sea, o un intento de explicarlo. Sí, no, dale, dale, dale. Ya, es que dice que en el enunciado, en condiciones así como ideales, para comprobar la altura máxima de un cuerpo va a ser independiente
a la masa. Entonces, para poder como verificar si eso es verdad o no, lo que hay que hacer es generar así condiciones ideales y iguales para dos cuerpos, pero que la masa sea distinta. Entonces, de esa manera se va a poder como, no sé, contrastar después como los resultados, si es que la altura máxima influye o no, si es que uno tiene más o menos masa, etcétera. Por eso yo puse la... Claro, ¿cierto? Sí, súper bien. Porque efectivamente, pues, si yo quiero hacer una prueba entre... Aquí lo que quiero mostrar es que independiente de la masa. ¿Sí? Entonces, si independiente de la masa, claro, tengo que fijar todo el resto de las otras condiciones y solamente cambiar la masa del objeto. Y si esa masa del objeto son distintas, y hago el experimento y pruebo que la altura máxima es la misma, es porque realmente la masa da lo mismo. ¿Sí? Efectivamente, eso es lo que argumenta Catalina y efectivamente es así. Y la que mejor representa esa respuesta y esa argumentación, efectivamente, es la D. ¿Sí? Así que, bacán, súper bien. Ya, vamos a la siguiente. Guardar 5D. Tenemos 10 preguntas, así que vamos a la mitad. Ojalá alcancemos a hacer la de aquí a las 9. Vamos al 7-6. Aquí le pongo invertir color porque si no voy a quedar sin ojo. No sé qué es. Era primero el largo. Ya, ahí está. Invertir color. Plim. Ya, entonces, esta cuestión dice, eh, un automóvil viaja por una carretera rectilínea con rapidez constante. Ya, yo lo voy a dibujar al tiro. Un automóvil viaja por una carretera con rapidez constante de 30 metros por segundo. Disculpen los dibujos si son muy feos, pero no soy muy bueno en el arte, lo siento. Después dice, un aviso le indica al conductor que en 300 metros la pista está cerrada. Chuta. Ya, en 300 metros. Ya, tengo 300 metros. Está cerrado. Ya, o sea, aquí vamos a tener unas barandas. Dice que está cerrado. Si el móvil puede frenar a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Ya, o sea, en realidad tiene una desaceleración de menos 2, en el entendido de que frena. Entonces, es correcto que, ya, ahí le doy unos 2 minutos y para que lo hagan. Oye, entre paréntesis, yo dejé al baño y ya vamos partiendo 2-0, como dice Cata. Chura. La magia parte. No, si todavía se puede. No soy fanático así de la roja. Hay fe. Y me mando una guía.
Sí, la Cata ya se la jugó por una. Así que la B dice que no alcanza. Ah, dice que no alcanza a detenerse. Ya, a ver. Si se acuerdan de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, había una que relacionaba la velocidad final con la velocidad inicial y la distancia que recorre. ¿Ya? En particular, era la que tenía que ver con la velocidad final menos, ¿se acuerdan de eso? La velocidad final menos, o sea, perdón, la velocidad final igual a la velocidad inicial, en este caso sería menos dos veces la aceleración por la distancia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Era la tercera que utilizamos cuando teníamos movimientos con aceleración. Sofía dice que sí. Sofía dice que sí porque, si no me equivoco, Sofía hizo el formulario, ¿no? Catalina, yo lo hice con itinerario, ¿está mal? No, no está mal, pero, pero de hecho esta tercera fórmula sale a partir de las primeras dos. Entonces, en realidad, esta resume eso y, y obviamente no ahorra tiempo. Eso. Entonces, por un lado dice que, claro, tenemos la parte con rapidez constante de 30 metros por segundo, o sea, es la velocidad inicial, o sea, el v sub 0, va a ser 30, la velocidad final tiene que ser 0, ¿sí? Porque aquí queremos saber si es que alcanza a detenerse, si se fijan toda la respuesta, hablan de que si se detiene o no, pues si es que al final llega, choca acá y se le acaba la pista y problemas, eso es lo que queremos corroborar. Entonces, la velocidad final, obviamente en el punto donde termine, ya sea acá afuera, aquí o choque justo aquí, tiene que ser 0. Entonces aquí vamos a tener 0. Y eso al final del día lo vamos a restar a dos veces la aceleración, que como se fijan acá, es negativa. Claro, por eso le puse 2, la aceleración de 2. Entonces acá vamos a tener 2 por 2 por esa distancia, d. Entonces ahí nosotros podemos resolver el valor de d, o sea, la distancia que recorre, la vamos a poner d acá. ¿Cuánto alcanza a recorrer? Entonces eso va a ser igual a 30 al cuadrado dividido 4. Ya que al final resolver esta ecuación para d. Entonces haciendo eso nos va a quedar 900 dividido 4, pero a es menos 2. Sí, lo que pasa es que, sí, ahí, perdón, es que la embarré acá como puse como le puse el signo. Mira, en realidad la ecuación dice velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 AD. ¿Ya? Y acá al tiro le puse que la aceleración es menos 2. ¿Ya? Entonces, en realidad así está bien escrita la fórmula. Me adelanté un poco. ¿Ya? En realidad es con más. Pero el A, el signo de A va a depender si es que yo estoy frenando o acelerando. ¿Ya? Perdón por eso, perdón, se los confundí con eso. Entonces, ¿en qué iba? Ah, estaba resolviendo para D. Entonces, claro, me queda 30 al cuadrado. Dividido 4. Sería 30 por 30, va a ser 900. 30 por 30, 900, sí. Ah, y eso dividido 4. ¿Y eso cuánto da? Ustedes, mentes jóvenes y no tan golpeadas como la mía, ¿cuánto les da? 900 dividido 4. A ver, son... ¿Cuánto sería eso? Sería 450 dividido 2. Claro, 225. 225. 225 metros. Entonces, el auto anduvo 225 metros y tenía una pista de 300. O sea, ya, efectivamente, ¿alcanza a detenerse justo antes de apagar la pista? No, porque justo sería acá en los 300. ¿No alcanza a detenerse? No, tampoco.
¿Alcanza a tener 75? No, porque recorrió 225. ¿Alcanza a detenerse 225? Ah, no, está bien, perdón, perdón. Claro, alcanza a detenerse 75 metros antes de que se acabe la pista. Está bien, pues, porque recorrió 225 hasta acá, hasta que frenó, y le quedaron 75 metros. Entonces, claro, efectivamente sí. Esa está bien. Acá, claro, esta es media capciosa y se alcanza a tener 225. Pero, claro, antes de que se acabe la pista. Faltan datos para determinar lo que ocurrió con el móvil, no, pues si al final lo calculamos. Entonces, efectivamente, claro, resolviendo con la tercera fórmula de los movimientos rectilíneos, podemos resolver para D. En función de eso, podemos concluir que recorrió 225 en su frenado. Y como era 300, le quedaron 75, que al final del día es 300 menos 225. Así que se salvó esto. ¿Ya? Ya, número 7. Ahora ojalá alcancemos a hacer el. Vamos que se puede. Vamos que alcanzamos a hacer. Un cuerpo que está cayendo se obtiene de la ecuación itinerario, ¿ya? Sí. 30 menos 5t, donde todas las unidades corresponden al sistema del sistema internacional. O sea, claro, tenemos metro y segundo. Por lo tanto, se puede concluir que la posición inicial y la rapidez inicial del cuerpo son respectivamente. ¿Cuál creen que es? Un minutito, yo creo que está ahí. Lo pueden hacer rápidamente. La C, dice Catalina. Ya. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Yo igual digo C. Ya. Tenemos, claro, tenemos YT, es 30 menos 5t al cuadrado, perdón. Y bueno, la ecuación itineraria, obviamente, cuando hablamos de la ecuación itineraria, esto es una posición. ¿Ya? Bueno, el cuerpo que va cayendo, en realidad está medido en metros. Entonces, el 30 está en metros y la rapidez inicial del cuerpo son respectivamente, claro, acá yo tengo 30 para la posición inicial y nos falta la rapidez inicial. ¿Cuál será la rapidez inicial? Ah, es B, porque es cero. Ya, ¿cierto? Sí, porque efectivamente en la ecuación itinerario, no se olviden que yo tengo la forma y0, que va a ser la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el elemento o el factor que acá no tiene tiempo, va a corresponder a la posición inicial.
el valor que va a estar multiplicando solamente el t, el tiempo, esa es la velocidad. Y si se fijan acá en la ecuación, no tengo algo que esté multiplicando t, pues, o sea, en realidad es como si tuviese por más 0t. Entonces, por eso, efectivamente, la única opción que me queda es la b. ¿Ya? Y si yo ahora les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la aceleración? Ustedes tienen que ver ese valor que es 5 y lo tienen que igualar acá, a un medio de a. ¿Ya? Y si se fijan ahí, claro, hago menos 5 igual a un medio de la aceleración. Y ahí se van a dar cuenta que la aceleración es 10. O sea, claro, es como un cuerpo que va cayendo. Y claro, efectivamente a es menos 10 porque es la aceleración de gravedad. Que dice, todos los factores caigo redonditos. Sí, tengan cuidado, porque claro, generalmente estos problemas se hacen así, pues, como que justo un error te da la respuesta correcta a una de esas. Hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. Ya, a ver, vamos al 8. A partir del gráfico posición versus tiempo mostrado en la figura adjunta. La corro un poquito más para acá. Oh, qué pasa. Tengo que ponerle acá color 2 también. Se puede asegurar que las magnitudes de la distancia recorrida y el desplazamiento medidos en metros para todo el viaje fueran. Ya. ¿Cuál será? Dice distancia recorrida y desplazamiento. Matías dice la B. ¿Ya? Ya, varias D. Ya. Sí, pues efectivamente es la D. Si se fijan, nos están preguntando la distancia recorrida. Entonces la distancia recorrida es netamente lo que recorre. Acá tengo en la posición con respecto al tiempo. Entonces, claro, de 50 hasta el tiempo 10 yo recorro 50, después llego a la posición 0, pero después voy en el otro punto, o sea, recorro 50 más, o sea, ya llevo 100. Acá en este tramo recorro 0, o sea, me sigo manteniendo en la distancia 100, y después acá recorro los últimos 50. Entonces, efectivamente, la distancia recorrida va a ser 150 metros. Ya, y el desplazamiento, recuérdense que el desplazamiento es un vector que corresponde a la posición final menos la posición inicial. Y la posición final es 0, claro, tenemos acá, porque estamos en x igual a 0, menos la posición inicial, o sea, 50.
Entonces, efectivamente, el vector distancia va a ser menos 50 metros. Y como nos están preguntando por la magnitud, nosotros calculamos obviamente el módulo de eso. Y eso naturalmente va a ser 50. Por lo tanto, va a ser la respuesta D. Muy bien. Hay varios pusieron la D. Ya veo que están más seguros. Nadie pone ahí de signo de interrogación. Así que estamos bacán. Ya, a ver. Vamos a ir con el siguiente. Oye, ¿qué pasa con el chat? Se me ocurrió. Acá está, ya. Este era el número 8, ¿no? Se nos queda un poco ya. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos que lo logramos. 8D, nos quedan dos. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Ya, el 9. Vamos con el 9. Se deja caer libremente un cuerpo en un ambiente donde el roce es despreciable. Desde una altura de 80 metros, perdón. La rapidez con que el cuerpo llega al suelo es. ¿Ya? Dele nomás. ¿Qué pregunta es? La 9, ¿no? Sí. Quedan dos preguntas. Y no lo sigo molestando. 40 metros por segundo, dice Catalina, ya. Veamos qué opina el resto. La E también dice R. Ya, bueno, vamos a ver. Veamos, porque se me está acabando el tiempo. Ya, entonces, yo en general, lo que hago en esto, o al menos como yo lo veo, la rápida, yo utilizaría la tercera ecuación. Más 2A, ¿ya? Que es la del, vamos a poner ahí, el número 3 de la, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque obviamente está cayendo un libro, o sea, un libro, cayendo libremente un cuerpo. Estoy pensando de un edificio que alguien tiró, no sé, una pelota o algo así. En la que tenemos aceleración de gravedad. Entonces, lo que nos preguntan es la velocidad con la que el cuerpo lleva al suelo, ¿cierto? O sea, al final es el PF el que no sabemos, la velocidad final. Pero, obviamente, cuando se deja caer libremente, la velocidad inicial va a ser igual a cero. Entonces, al final yo tacho eso, la hago igual a cero, y resuelvo. Entonces me va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser dos veces la aceleración por la distancia. Y de ese modo digo que la velocidad final, bueno, va a ser la raíz de 2 por 10, porque 10 es mi aceleración de gravedad, en este caso en un sentido hacia abajo, que me va a permitir que el cuerpo acelere, por 80. Entonces eso me va a quedar raíz de 2 por 10 por 80, va a ser, ¿cuánto es eso? Son, 160. claro, o sea, 1600. Sí, sí. Claro, y bueno, ahí en 1600, ¿cómo le pongo la raíz de 1600? Ah, ya, pero yo puedo hacerlo de 40. esta manera, claro. Le puedo poner 16 por 100. Y como ustedes saben ya y en matemáticas seguramente ya lo enseñaron, que ustedes cuando tienen una multiplicación lo pueden separar en dos, ¿sí? En dos factores. Entonces ahí yo puedo calcular la raíz de 16, que va a ser 4, por la raíz de 100, que es 10,
Eso les va a quedar igual a 40 metros por segundo. Esa respuesta es. ¿Sí? Ahí, Matías, ¿sí? ¿Qué pasó, Matías? ¿Alguna duda? Ah, ya, ok. Ya, y la última, la última. La última y nos vamos a ver el segundo tiempo. Dos autos P y Q viajan por el mismo camino rectilíneo, pero con sentido opuesto. Mismo camino rectilíneo, pero con sentido opuesto. Ah, era muy parecido a lo que habíamos hecho antes. Sí. De modo que cada vez están más cercanos entre sí. Claro, tiene sentido. La rapidez de P es 20 y la rapidez de Q es 60. Desde que la separación de ambos vehículos es 1600. ¿Cuánto recorre el móvil P hasta que se encuentran? Chan, chan, chan. Ya vamos que se puede. El último, el último. A lo que pregunta Cata, piensa siempre que en este tipo de ejercicios te están pidiendo igualar algo. ¿Cómo puedes igualar algo? María ya respondió. La A. ¿Ya? ¿Qué dice sus compañeros? ¿Le creen o no a Matías? Le creo porque no sé cómo se hace. ¿Ya? ¿Alguien más, aparte de Matías, lo pudo hacer? Sofía, no, ya. Ya, miren, lo que pasa que, a ver, eh,
este tipo de problema hace referencia a lo que tiene que ver con movimiento relativo. No sé si se acuerdan de eso. Hay dos maneras de abordarlo. Una cosa es utilizar lo que tiene que ver con el movimiento relativo. O lisa y llanamente utilizar las ecuaciones de la cinemática, la que hemos utilizado, que ponemos una, una posición es igual a la velocidad por el tiempo más una posición inicial. Y obviamente eso depende de mi sistema de referencia y todo lo que eso conlleva. Pero en particular, este lo vamos a resolver con movimiento relativo. Y supongo que Matías lo hizo así, porque lo resolvió súper rápido. Y efectivamente uno lo puede resolver súper rápido con eso. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos autos. Vamos a tener un auto P y un auto Q. Y están sobre el mismo camino, pero con sentido opuesto. Ya, o sea, van al encuentro. De modo que cada vez están más cercanos entre sí, claro. Un poco redundante eso, pero bueno. La rapidez de P es de 20 y la rapidez de Q es de 60. Entonces, dice que la separación es de 1600 metros. Entonces, cuando ustedes ven esos dos autos, uno que va en 20 hacia la derecha y uno que va a 60 a su choque. Entonces, si se fijan, el auto P, ¿a qué velocidad ve que viene Q? Suponiendo que yo estuviésemos manejando en ese auto que va a P, y se viene acercando a este Q, el auto Q por la derecha, que viene a 60 y yo voy a 20. ¿A qué velocidad ve el auto Q, la persona que va manejando en P? O quizás, ¿qué proporción ven ustedes de las velocidades? Claro, es también una manera de verlo. O tal vez dicho de otra manera, por ejemplo, este auto P, como se va acercando al Q a esa velocidad, eh, o sea, por ejemplo, ya, estos 20 y 60 es por una persona que está acá, por ejemplo, que está en la calle. Ahí está esperando, no sé, el bus o lo que sea. Y, y la cuestión es que esta persona que está acá lo va a ver a 20 y lo va a ver a 60 en el otro auto. Pero si yo fuese la persona que estoy manejando acá en el auto, bueno, ahí lo busqué arriba, pero la persona que va acá, ve que el auto Q va más rápido. De hecho, lo ve a 80 metros por segundo. ¿Por qué? Porque como yo manejando acá voy a 20 metros por segundo y viene este lo encuentro a 60, yo tengo que sumar estas dos velocidades, ¿ya? Y para Q es lo mismo. Como Q va a 60 metros por segundo y ve que P se acerca a 20 metros por segundo, considerando una persona que está acá afuera, en realidad este auto Q ve que el auto P se acerca a 80, ¿ya? Por eso se dice movimiento relativo, porque depende de dónde yo esté. Si yo estoy acá afuera, un observador que estoy acá afuera, voy a ver 20 y 60. Si me paro en P, voy a ver 20 metros por segundo que se va alejando esta persona que está acá afuera, en la carretera esperando, pero veo a 80 el auto que se acerca. Profe, entonces cuando un auto chocan, estos se impactan sumando su velocidad, sí, po, tal cual. Por eso es cuando tenemos dos autos que chocan de frente, es terrible porque si un auto viene a 100 y el otro va a 50, es como si chocaran a 150. ¿Qué miedo indica Sofía? Sí, po, claro que sí. Y de hecho, si se fijan, por ejemplo, ya, y si fuese al revés, si yo tengo este auto que va a 100 hacia allá
y acá yo tengo a 50, por ejemplo, pero van en la misma dirección, en realidad ahí yo tengo que restarlo. Entonces, en realidad ahí vamos a ver que ese choque va a ser a 50 kilómetros por hora. Impulso. Ah, sí, pues hemos visto temas de impulso, pues con momentum también. Sí, igual eso tiene que ver con otras cosas, tiene que ver más bien con la energía que lleva un cuerpo en su movimiento. Acá estamos hablando más bien de movimiento relativo. Pero claro, cuando nosotros hablamos de momentum, ahí ya metemos el efecto de la masa. Entonces, aparte del 100 de la velocidad, metemos la masa. Entonces, ahí tenemos más energía incluso. Si vemos, si metemos ese efecto. Hay otros fenómenos más que podemos analizar. Pero aquí netamente estamos hablando de movimiento relativo, o sea, solamente estamos hablando de las velocidades. ¿Ya? Entonces, ahora, como este auto ve que el otro auto se viene acercando a 80 y están separados hasta 1600 metros, yo puedo calcular cuánto tiempo se demoran en juntarse a partir de la distancia que es 1600 dividido los 80 metros por segundo. ¿Sí? Que en realidad es como si dejáramos fijo el auto P y es como que el auto Q se estuviese acercando a él a 80 metros por segundo. Entonces, haciendo eso, yo puedo calcular que ese tiempo de intersección van a ser 20 segundos. Y con esos 20 segundos, yo puedo calcular cuánto recorre el móvil P hasta que se encuentran. O sea, al final del día, como ya ustedes saben del triangulito mágico, que la distancia es la velocidad del tiempo, vamos a tener que la distancia va a ser la velocidad, que es el móvil P, que es de 20, por estos 20 segundos que calculamos recién. Y eso nos va a quedar igual a 400 metros. O sea, la respuesta A. Yo sé que en ese ejercicio hago como otro tipo de inferencia, que es más de proporciones. Y es igual de rápido que el que hiciste tú. De hecho, es ¿Ya? básicamente lo mismo. Dale, ¿cómo lo hacemos? Porque, por ejemplo, sin saber qué es el movimiento relativo, y esto aplica para varias materias, hay muchos ejercicios similares. Y claro, si tú tienes el 60 y el 20, percibes que ese 20 equivale a un tercio de ese 60. Entonces tienes un lado por un, o sea, eh, Ah, como entiendo, que sí. si totalizas esos 20 y esos 60 son 80 como tienes tú. Entonces tienes un cuarto por un lado y tres cuartos por el otro. Y después multiplican 1600 por o un cuarto o por tres cuartos y listo. Claro, sí, buena idea, eso no se me ocurrió. Claro, porque al final del día Ya. lo dividen, sí. Sí, también es una buena manera de verlo. Es como lo mismo que hiciste tú, pero con un paso menos incluso. Sí, sí, buena, buena. Y eso aplica para todo tipo de ejercicios que tengan esto. Como que tenéis dos variables que son iguales, en este caso velocidades, Claro, y tenéis como un rango, que en este caso son los metros. sí, de hecho, sí. Buena, está buena esa manera. Ah, Sofía pregunta por qué multiplicó 20 por 20. Ah, ya, pero ahí respondieron, ya, bacán. Bueno, ojalá no se nos fue la ya. Ah, Hoy sabéis que usted ya sabe, ya en el chat están respondiendo entre ustedes, o sea, ya, yo aquí estoy sobrando ya aquí en la clase. Así que bien, no, bacán ya que estén aprendiendo y que además que le puedan enseñar al resto de sus compañeros, así que súper bien. Significa que aprendieron, así que puedo ir a ver el segundo tiempo de Chile tranquilo. a llorar tranquilo, a rabiar. Sí.